Muy buenas, el día de hoy vamos a hablar acerca de números primos y mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Ok, bueno, entonces primero que todo los números primos como definición. Recordemos, este es continuación del material con el cual hemos venido trabajando. Entonces, una definición. Los números primo, número primo m, un número primo p mayor que 1 es aquel que solo tiene como factores, como divisores, digamos, como divisores al 1 y a sí mismo. ¿Listo? Y a sí mismo. P. Ok, eso es lo que quiere decir. Solamente tiene como divisores al 1 y a sí mismo. Esto, obviamente, divisores enteros. Divisores en el sentido que lo estamos hablando, números enteros. Entonces, o sea, números que pertenezcan a esto. Solamente van a tener ese tipo de divisores. Entonces, un ejemplo. Sabemos que, por ejemplo, el número 2 es primo. El 4 no es primo. No es primo debido a que el 4 se puede escribir como 2 por 2. Listo, eso ya lo sabemos. El 7 es primo. Y así sucesivamente. Entonces, podemos... Porque el 7 no se puede escribir como la multiplicación de otros dos números primos ni nada de eso. Entonces, esos serían como ejemplos básicos de números primos. Ahorita el teorema fundamental de la aritmética dice lo siguiente. Fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética dice lo siguiente. Todo entero mayor que 1, todo entero, todo, llamémoslo así, todo n perteneciente a los números enteros tal que n es mayor que 1, se puede escribir de una única forma como el producto de dos o más números primos. Entonces, una cosa, tomamos una notación, los factores primos se escriben en orden ascendente. Bueno, esto es lo básico de la factorización de números. Por ejemplo, sabemos que el 100 se puede escribir como 4 por 25, ¿cierto? Y el 4 es 2 al cuadrado y 25 es 5 al cuadrado, donde 2 y 5 son números primos. Digamos el 641, en este caso el 641 es número primo, pues es primo. Entonces, al ser primo se puede escribir como el mismo, 41 como 641. Nuevamente, no existe factorización en los números, digamos, con números enteros, lo cual yo puedo escribir el 641, por ejemplo, 999 se puede escribir como 27 por 37, lo que es lo mismo 3 al cubo por 37, puesto que 37 es número primo, y el 1024 se puede escribir como 2 a la 10. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando aparecen números primos, ellos pueden venir expresados en términos de una potencia. Los factores vienen expresados en términos de una potencia. ¿Listo? Pues no más. En cuanto a esto, al teorema fundamental de la aritmética, se pueden escribir así. No vamos a hacer la demostración. Muy bien. Hay una cosa importante y es lo siguiente.
Por ejemplo, ¿cómo determinar cuándo un número entero es primo o no? Esa es como la pregunta. ¿Cómo determinar cuándo un número entero es primo? ¿Cómo se determina? Que por ejemplo pueden existir números muy complicados para los cuales nosotros queramos determinar si son números primos o no. Sobre todo cuando pues son números grandes. Eso tiene utilidad en el caso de la criptografía, como ya lo hemos hablado en clase. Entonces, uno de los teoremas fundamentales dice lo siguiente. Para encontrar números primos, para darnos cuenta si un número es primo o no. Entonces, ¿cómo determinar con un número es primo o no? Entonces, lo que debemos saber es si dicho número se puede escribir en términos del producto de otros números primos. ¿Ok? Porque como vimos acá, entonces un número se puede escribir como el producto de números primos. Pero entonces es saber si existe tal producto. Si se puede expresar como eso. Entonces un ejemplo, un teorema dice lo siguiente. Teorema. Dice lo siguiente. Si n pertenece a los enteros y n es mayor que 1, entonces decimos que n es compuesto. Si n pertenece a los enteros y n es mayor que 1, decimos que n es compuesto si c se escribe como producto de números primos y además tiene al menos un factor primo menor o igual a raíz de n. ¿Listo? Esto es como un resultado bastante importante. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si nosotros decimos, si digamos dado un número, decimos que ese número es un número compuesto, o sea, como el producto de números primos, entonces debemos buscar los factores primos que sean menores o iguales a la raíz de n. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Los factores primos van a ser menores o iguales a la raíz de n. Al menos existe uno, ¿verdad? Al menos existe un factor primo menor o igual a la raíz de n. Eso es lo que quiere decir. Si n es compuesto, entonces existe esto. Existe un número primo que es menor o igual a la raíz de n. Un ejemplo. Supongamos el 120. Ya sabemos que 120 es un número que es compuesto. Ya sabemos cómo es. Entonces, ¿cómo sería la raíz de 120? La raíz de 120 es aproximadamente igual a raíz de 120 aproximadamente igual a 10.95, la raíz, ¿no? La raíz de 120 igual a 10.95. Entonces lo único que nosotros debemos hacer es buscar, si es un número compuesto, nosotros buscamos hasta la raíz de n y entonces miramos si existe factores primos o números primos menores o iguales que este de aquí. ¿Okay? Si es divisor, ¿no? Si es divisor, solamente basta con revisar hasta números primos menores o iguales que este número. Entonces en particular vamos a redondearlo. Vamos a redondear el 11. Como vemos, entonces obviamente 120 es un número par, entonces sabemos que 120 es divisible entre 2, ¿cierto? La división, esto me da 60, entonces existe un número primo, existe 2 que es menor que 10.95, que es la raíz de esa. O sea, existe este número primo, y como ya sabemos que existe este número primo, basta, porque nosotros lo que debemos hacer es buscar la lista de primos que son menores a este número y revisar esos números primos si son factores de divisores del número que queremos. Otro ejemplo, por ejemplo, digamos el 641, como le habíamos colocado antes. 641 sabemos un número primo. Entonces vamos a revisar el teorema. Raíz de.
Entonces la raíz de 641 es 25.3. Entonces vamos a buscar los números primos, es aproximadamente 25.3. Entonces vamos a buscar los números primos menores o iguales que 26. Vamos a colocar menor que 26. Los números primos que son menores o iguales que 26. ¿Qué no son números primos? Entonces veamos. Los primos que son menores o iguales que 26 son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces estos serían los números primos menores o iguales que 26. Entonces, si 641 fuera un número compuesto, alguno de estos tendría que ser un factor de un divisor de 641. Entonces vamos a ver. 641 se puede dividir entre 2. Divido entre 2, no, porque no me da un número entero. Entonces no es entero. Entonces 41 dividido 2. No es un número entero, es simplemente 120.5. Entonces no es factor. Entonces miramos el 3. 641 dividido 3. Tampoco es divisor. 3 no es entero. No entero. Aquí vemos 213.7. No es factor. Si hacemos lo mismo con el 5, tampoco es factor, ¿cierto? No es factor. El 6, porque no termina en 5, en 5 en 0. El 641 dividido 7. Vamos a ver si existe. Dividido 7. Tampoco es factor porque la división me da 91.5. Por eso entonces nosotros chequeamos esta lista. Si es un número compuesto es porque alguno de estos es divisor de este de aquí. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces vamos por el 7, vamos por el 11, 141 y 11. Esa es como la forma de chequear. Y 11 no es tampoco, no es factor. No es factor el 11, o sea, me puede dividir entre 11, que me da un número entero. 641 dividido 13, tampoco. No está dividido entre 13. Eso me da 49.30, tampoco es factor, porque no me da un número no me da un número entero. Se nos están acabando la lista, entonces 17 tampoco es divisible entre 17, no es factor. La división me da 37.7, eso no es factor. Y nos quedaría el 23. 41 dividido 23. Y vemos que 641 dividido 23 no es factor. No es entero. No es entero, entonces no es factor. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que buscamos aquí es exclusivamente eso. Si existe un número, si un número es compuesto o no, es porque al menos existe un número primo que es menor o igual que la raíz de n, la raíz del número, listo, como factor. Al menos existe uno. Listo, entonces en este caso, por ejemplo, para el 641 no se cumple, entonces podemos asegurar que el 641 es un número primo. Es un test bastante rápido porque uno solamente tiene que mirar sobre la raíz. ¿Okay? ¿Cómo es la demostración? La demostración es bastante interesante. Entonces, por ejemplo, la demostración del teorema es bastante bonita. Dice lo siguiente: sabemos que si n es compuesto, entonces por definición, entonces existe un número a que está entre 1 y n, que es factor. ¿Listo? Que es factor o divisor. ¿Listo? Que es un factor o divisor. Podemos llamarlo así, que es un divisor. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si A es divisor de n, entonces si A es divisor de n, entonces porque n se puede escribir como A por algún número b. ¿Listo? Con b, un número entero y b mayor que 1. Es un número entero positivo. Esto es lo que quiere decir. Si n es un número compuesto, entonces se puede escribir
con la multiplicación de dos números en particular, los factores de n van a ser menores que n. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Entonces n se puede escribir así. Listo. Entonces, en este caso, supongamos que pues tenemos que mirar a ver de qué tamaño son estos factores. Supongamos que los factores a es mayor que raíz de n, ¿cierto? Y b es mayor que raíz de n. Listo, supongamos que existen factores que sean mayores que raíz de n. Que en particular el producto de estos dos, que a sea mayor que raíz de n y b sea mayor que n, como factores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo hago a por b, esto quiere decir que el producto a por b es mayor que el producto raíz de n por raíz de n. Entonces el producto raíz de n por raíz de n simplemente sería n, ¿cierto? Entonces quiere decir que si a y b son factores y ambos son mayores que raíz de n, entonces el producto sería mayor que n. Entonces, por lo tanto, no deben existir factores mayores que raíz de n. ¿Listo? No deben existir mayores que raíz de n. Entonces, no deben existir factores que sean mayores que raíz de n a la vez, ¿no? Esto es que sean a la vez. Si yo lo puedo componer como el producto de 2, pues, entonces, por lo tanto, no existen factores que sean mayores que raíz de n. Entonces, esto quiere decir, entonces podemos decir que a debe ser menor que raíz de n, o b tiene que ser menor que raíz de n. En este caso es una elección. Uno de estos dos factores tiene que ser menor que raíz de n. Entonces es así como se demuestra el teorema, porque al menos un factor va a ser menor que raíz de n. Entonces se demuestra el teorema pues al menos un factor es menor que raíz de n. Esto no pueden ser todos los factores mayores que raíz de n, no pueden serlo, solamente al menos uno de ellos, digamos que n se puede escribir así, al menos uno de los factores, si tiene factores que sean menores que tiene factores que son números enteros, al menos uno de ellos tiene que ser menor que raíz de n. Entonces debe existir al menos uno, puede ser a o b, cualquiera de los dos. En el caso de que los dos fueran mayores que n, no puede darse esa cosa. Mayor que raíz de n no puede darse eso a la vez. Entonces al menos uno de los factores tiene que ser menor que raíz de n. ¿Okay? Entonces eso es lo que quiere decir. Entonces al menos un factor es menor que raíz de n. Esa es la demostración. Se demuestra por contradicción. O sea, uno supone que son mayores que raíz de n, encuentra que no se satisfacen ambos a la vez, entonces alguno de los dos tiene que ser menor que n. Entonces uno busca los factores, al menos si existe un factor que sea menor que raíz de n, para demostrar si es un número primo o no. Entonces muy bien. Entonces vamos a mostrar el siguiente un ejemplo. Mostrar que 101 es primo. Entonces veamos, ¿quiénes son los factores que son menores que raíz? Entonces, mostrar que es primo, la respuesta, entonces utilizamos el teorema. El teorema nos dice, si 101 es compuesto, entonces existe un factor primo, un factor menor que raíz de 101. Pero la raíz de 101, ¿cuánto es? La raíz de 101 es aproximadamente 10, es aproximadamente 10.04. Escojamos un límite más grande para buscar más arriba. Cojamos que es menor que 11. Entonces vamos a buscar un número, vamos a buscar los factores primos que son menores que 11. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los factores primos? Entonces los factores primos serían menores que 11. ¿Quiénes son menores que 11? Serían 2, 3, 5 y 7. Inmediatamente sabemos que el 2 y el 5 quedan descartados. ¿Por qué? Porque el número no es par
y tampoco termina en 0 en 5. Entonces ahorita ¿qué nos quedan? Que sea factor de 3 o que sea factor de 7. Ya que 3 sea divisor de 101 o 7 sea divisor de 101. Entonces en este caso vamos a ver si 3 divide al 101. La pregunta es, ¿3 divide al 101? Esa es mi pregunta. Entonces vamos a ver si existe. Entonces eso quiere decir que 101 se puede escribir como 3 por un número cualquiera b. Entonces vamos a ver quién tiene que ser b. Sería 101 dividido 3. ¿Será que b es número entero? Entonces nos damos cuenta que este número no es un número entero. 101 dividido 3, eso es 33.66. O sea, no es número entero, o sea, 3 no es factor. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda el otro número primo. Entonces vamos a ver 7, 101. ¿Será que 7 divide a 101? Entonces vamos a ver. Porque si es 7 divide a 101, o sea, 7 es un factor, entonces debería ser factor si se cumple esta condición. Entonces vamos a ver si b es un entero. Entonces 101 dividido 7, eso nos da que es 14.42. Entonces, como no hay factores menores que raíz de 101 que dividen al 101, entonces decimos que 101 es primo. Entonces 101 es primo. Listo, y esa sería la demostración. ¿Ya? Bastante sencillo, ¿no? Es bastante útil el teorema. Entonces, muy bien. Entonces, este procedimiento que está aquí no nos dice a nosotros cómo encontrar los factores, pero nos dice a nosotros si dice un número es primo o no. Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a encontrar cómo hacemos descomposiciones factoriales. Descomposiciones factoriales. Entonces, ¿cómo hacer una descomposición factorial? ¿Cómo hacer una descomposición factorial? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una descomposición factorial? Entonces, lo primero que hacemos para coger una descomposición factorial es comenzar a dividir un número cualquiera entre los diferentes primos. Entonces, tomas el número de interés, ¿cierto? El número de interés, y lo divides entre los diferentes números primos. Listo, uno comienza a dividir entre los diferentes números primos. Eso es lo que tienen que comenzar a hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo cogemos el 707? Dividirlo en factores b, descomponerlo en factores primo. Sabemos que el 707 no es divisible entre 2. Tampoco es divisible entre 3, tampoco es divisible entre 5. No obstante, este es divisible entre 7. Al dividirlo entre 7, eso me da 101, ¿cierto? Y ahorita lo que debemos hacer, pues después de haber hecho esta división, debemos volver a dividir, digamos, este número entre los diferentes números primos que quedan. Entonces ya sabemos que no es ni el 2, ni el 3, ni el 5. Entonces tenemos que ir buscando números cada vez más arriba. Entonces nos damos cuenta que este de aquí también divide al 1001. Vamos a ver. Porque ya sabemos que el 1001 no se puede dividir entre 2 ni 3 ni nada de eso. Entonces, entre 7, eso me da 143. O sea, tiene séptima. Ahorita la pregunta es si 143 se puede dividir entre 7. Vamos a ver si 143 se puede dividir entre 7. No se puede dividir entre 7, entonces debemos buscar entre los diferentes números primos que son mayores que 7. Y así sucesivamente vamos a ir consolidando cuáles son los primos que están, porque ya sabemos que no es ni par, no es ni múltiplo de 3, no es ni múltiplo de 5, ya no hay más múltiplos ya no es más división entre 7. Entonces necesitamos buscar entre si 143 se puede dividir entre otros números primos. En particular,
Vamos a dividirlo entre 11, a ver si se puede dividir. Al dividirlo entre 11 sí me da 143, entonces me da 13. Si es múltiplo, 143 si es múltiplo de 11. Entonces esto me daría 13 aquí. Y pues 13 es número primo. Por lo tanto, entonces su descomposición factorial 707 se puede escribir como 7 al cuadrado por 11 por 13. ¿Listo? Entonces esa es la forma como hacemos descomposición factorial. Entonces, para poder hacer descomposición factorial necesitamos conocer los números primos que al menos son menores que la raíz del número, ¿no? Necesitamos saberlo porque si tenemos eso, entonces podríamos arrancar con una lista de números primos. Pero el asunto es cómo conocer los números primos. Entonces hay varios procedimientos. Y eso es un ejercicio que todavía se está haciendo, primos de diferentes formas. Uno de los métodos usados en la antigüedad se conoce como la criba de Eratóstenes. Métodos para hallar primos. Métodos para hallar primos. ¿Cómo hallamos un número primo? Entonces, por ejemplo, tenemos la criba de Eratóstenes. ¿En qué consiste la criba de Eratóstenes? La criba de Eratóstenes consiste en lo siguiente. Eratóstenes era un filósofo griego, muy raro, ¿no? Un filósofo griego. Y lo que él hizo es, para poder escribir los números primos, lo que hizo es escribir todos los números. La criba de Eratóstenes sirve para encontrar los números primos menores que un número entero dado. Menor que un número entero dado. En particular, Eratóstenes mostró esto para los números primos menores que 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué consistía? No vamos a escribir los 100 números, pero vamos a escribir al menos 50. A ver, ¿listo? Entonces, lo que hizo Eratóstenes fue escribir todos los números como en una tabla. Entonces los escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya termina. 32, 33, 4, 35, 36, 7, 38, 39, 40, 41, 42. Lo escribió todos. ¿Okay? Y 50. Entonces, ¿qué hizo ahora? Entonces comenzó a escribir los números, comenzó a tachar los números que eran múltiplos, digamos, de un número que él encontraba con un número primo. Por ejemplo, sabemos que el 2 es número primo. Y entonces de ahí en adelante todos los que estuvieran a dos pasos eran múltiplos del 2. Entonces, por ejemplo, a dos pasos está el 4, a dos pasos está el 6, a dos pasos está el 8 y así. Entonces él iba tachando de su lista todos los que eran múltiplos de, digamos, el 2. Entonces en este caso se tacharían todos estos. ¿Okay? Así funciona la criba. Entonces muy bien, como ya tachó todos, va hasta el siguiente número. El siguiente número es 3. Entonces, como el 3 no ha sido tachado, entonces, y el 3 es el más pequeño, se considera el 3 como primo. Entonces, si ahora en adelante, ¿cada cuánto tendríamos que tachar? Pues cada 3 números. Entonces, Eratóstenes dijo, listo, cada 3 números, entonces vamos a ver cuáles hay que tachar. Entonces sería 1, 2, 3, este ya está tachado, no lo volvemos a tachar. 1, 2, 3, el 9 no estaba tachado, lo tachamos. 1, 2, 3, el 12 ya está tachado. Vamos otra vez, 1, 2, 3, el 15, 1, 2, 3, el 18, 1, 2, 3, el 21 no está tachado, se tacha. 1, 2, 3, el 24 ya está tachado. 2, 3, el 27 no está tachado, se tacha. 1, 2, 3, el 30 ya está tachado, no se tacha de nuevo. 1, 2, 3, el 33 no está tachado, se tacha. 34, 13, 36 ya está tachado. 39 no. 1, 2, 3, 42 no, ya. 45 no, se tacha. 1, 2, 3. Y por último 1, bueno, aquí ya no nos alcanza más. Entonces, el siguiente número que no ha sido tachado se tiene que considerar como número primo. Entonces, en este caso el 5 es primo. Y ahorita, ¿cada cuánto se tacha? Pues se tacha cada 5. Entonces, ¿quiénes serían?
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El 25 está tachado, se tacha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No está tachado, se tacha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está tachado y no hay más para tachar. Entonces el siguiente número que no ha sido tachado es 7. Entonces el 7 será número primo. Entonces vamos a ver cuáles son los que no se tachan. Entonces ahorita tendríamos que tachar cada 7 lugares, ¿no? Entonces vamos a buscar cada 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está tachado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tacha el 49. Entonces el siguiente número que no ha sido tachado, ¿quién es? El 11. Entonces el 11 es un número primo y se van a tachar ahorita de 11 en 11. ¿Cuánto nos da esto? Pues 11, 22, 33, 44. Ya están todos tachados. Ahorita vamos por el 13. En 13 serían de 13 en 13. Entonces 13, 26, 39, ya está tachado. Y ya de ahí 13 más se nos va 52. Vamos a ver 17, de 17 en 17, entonces 17, 34 y ya se nos sale el 19, de 19 en 19 en 19, 38 ya está tachado, el 23, de ahí en adelante, vamos que 23 números nos daría hasta el 26 y ya de aquí en adelante ya no podríamos seguir tachando. Entonces, ¿cuáles serían los números primos que son menores que 50? Entonces serían los que no se han sido tachados ya. Entonces nos queda este, nos queda este, nos queda este, nos queda este, el 29, 31, 37, 41, 43, 47. ¿Listo? Entonces estos serían los números primos menores que 50. Y hay algo importante. Por ejemplo, una pregunta que se hizo a alguien es, bueno, ¿cuál es la distribución de números primos? Esas son como las preguntas que quedan abiertas. Eso acerca de los números primos. Y existen muchas otras preguntas. Entonces, ¿cómo es que se distribuyen los primos entre todos los números naturales? Entonces, como vemos, miramos estos dos que están aquí. Están cerquitas, están separados solamente por un número. Lo mismo este y este. Están separados por un número. ¿Listo? O por ejemplo este y este. Están separados por un número. Entonces estos son primos que están muy cercanos uno del otro. El problema es que en la medida que se va haciendo cada vez más grande la lista, hallar estos números primos que están cerca uno del otro va a ser más difícil. Entonces la pregunta es, ¿será que existen infinitos de estos pares de números primos? Hasta ahora nadie lo ha podido responder, pero existe la conjetura de que sí. Entonces, por ejemplo, este otro aquí, estos son números primos que están muy cercanos. Digamos que estos números primos son números primos hermanos, ¿ya? Como este con este, también sería un número primo hermano y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esa es una de las preguntas que existen acerca de los números primos. También, bueno, la pregunta es, ¿cuántos primos existen? ¿Cuántos números primos existen? Y la respuesta es, existen infinitos. ¿Por qué? Porque siempre se puede construir un nuevo número primo. Por ejemplo, supongamos esto. Entonces es un teorema bastante bonito. Teorema. Supongamos que dice existen infinitos números primos. El teorema dice existen infinitos números primos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esto se basa en la siguiente premisa. Vamos a asumir la demostración. Vamos a asumir que existe una lista de todos los números primos conocidos. Supongamos que existe una lista de todos los números primos. De todos los números primos. Ok, supongamos que hay n de ellos. N puede ser muy grande, puede ser 1.000.000, 3.000 millones, 55.000 millones, lo que sea. Existen n de ellos. Entonces vamos a ver cómo se escribirá la lista. Entonces la lista contendría a estos números, todos así sucesivamente,
P sub n, donde cada uno de estos P sería un número primo. ¿Okay? No necesariamente el 2, el 3, no. B incluiría, digo, en esta lista estaría el 2, el 3, el 5, todos los que calculamos antes. ¿Listo? Entonces vamos a suponernos que los tenemos todos, que hay un número finito de números primos. Entonces vamos a construir un número nuevo. Vamos a construir un número Q. Ese número Q, digamos que se puede construir en términos de esta lista. Entonces voy a construir Q de esta manera. P1 por P2, por P3, por P4, y así sucesivamente hasta ¿dónde? Hasta Pn. ¿Listo? Entonces este es un número que yo construyo, Q. Pero a este número yo siempre le puedo añadir un 1. ¿Okay? Porque ese es un número construido por mí, es arbitrario, yo defino cómo lo construyo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo interesante. ¿Será Q un número primo o no? Es mi pregunta. Entonces veamos, ¿por qué? ¿Será Q un número primo? Resulta que Q, porque Q no puede dividirse en ninguno de estos. ¿Por qué razón? Q no puede dividirse entre P1. ¿Por qué? Porque si se divide entre P1, tendría yo que multiplicarlo por este número a P1 y tendría un resto igual a 1. ¿Por qué? Porque la división no es un número, no es entera. O sea, no es un número entero, porque siempre voy a tener un resto distinto. Tampoco es por P2, porque pasa lo mismo. Tendría que multiplicarlo por la multiplicación. A P2 tendría que multiplicarlo por P1 y el resto, y siempre tendría un resto 1. Entonces, si así ocurre, y para cualquiera de estas combinaciones, por ejemplo, yo cojo por el producto de P1 por P2. Entonces, digamos que este sea factor, ¿no? Resulta que tendría que multiplicarlo por este otro número y siempre tendría resto C. O sea, no es divisible por ninguno de estos ni por ninguna combinación de números que yo haga de aquí. Entonces como no es número, como no es combinación y no es divisible entre ninguno de estos, es porque Q solamente puede ser divisible entre él y el 1. Entonces en este caso, eso implicaría que Q es primo. Entonces nos habría faltado este número en la lista, porque habíamos supuesto que teníamos todos los números primos, pero Q no está ahí. Entonces como Q no está aquí es porque la lista no está completa. Entonces eso quiere decir, eso indica lista no completa. Entonces deben existir infinitos números primos. Porque no importa si yo encuentro una lista y digo, yo ya terminé con la lista número, siempre puedo construir uno nuevo de esta forma. Esto no es una forma estándar de construir números primos, no, porque se basa en que yo conozco la lista de todos los números primos. ¿Ya? Entonces no es una forma eficiente para construir números primos. ¿Listo? Entonces esa es como una de las dificultades con este método para buscar números primos, porque esto se basa en el supuesto de que yo conozco una lista. ¿Listo? Entonces eso, y tampoco es útil porque pueden existir primos que no estén ahí contenidos. Entonces aquí yo he simplemente construido de manera arbitraria de esta forma. Entonces esto no me da cómo construir números primos. ¿Listo? Pero al menos nos muestra que existen infinitos de ellos, porque siempre, dada una lista arbitraria que alguien diga que existen esos números, siempre se puede construir uno nuevo que no se puede dividir por los términos de esa lista. ¿Okay? Entonces una conjetura son los primos tipo Mercer. Entonces así como esta es ahí, como esta es como la prueba de que existen infinitos primos, entonces la pregunta es, bueno, si existen infinitos primos, existirán subgrupos de entre los primos que se puedan escribir de una manera específica. Uno de ellos son los números de Mersenne. Primo de Mersenne. Los primos de Mersenne. Entonces los primos de Mersenne son primos que son escritos de esta forma: 2 a la n menos 1, donde n es un número entero. Entonces en este caso, por ejemplo, números primos de esta forma son, por ejemplo, el 3. 2 a la 2 menos 1 es igual a 3, o sea, el 3 es un número primo de esta forma. 2 al cubo menos 1 es 7, es también de esta forma. 2 a la 5 menos 1 es 31, también es de esta forma, es un número primo. 2 a la 7 menos 1 es 127, el 127 también es un número primo, y así sucesivamente. Por ejemplo, el 2 a la 11
menos 1 se puede escribir como 2047 y también es un número primo. Entonces, a ver, estos son números primos, excepto este no se puede escribir como, no sería un número primo de Merced. ¿Por qué? Porque 2047, mientras 2047 se puede escribir como la multiplicación de 23 por 89. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Por qué dice que esta multiplicación? Bueno, pues es esto. Pero digamos que hubiéramos encontrado un nuevo número primo de este estilo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para chequear si es número primo? Si es número primo, chequeamos el primer teorema, ¿no? Si fuera número primo es porque existe, si es número compuesto, si es compuesto, es porque existe un factor, este factor, o divisor, llamémoslo así, divisor menor que ¿quién? Menor que la raíz de 2047. Entonces vamos a ver cuál es la raíz de 2047. 2047, la raíz. 2047. Entonces tendríamos que chequear hasta más o menos el 45. ¿Listo? Tendríamos que chequear hasta el 45. Al chequear hasta el 45, pues nos damos cuenta que no existe ninguno. Existe un factor que es menor que raíz de 45, que en este caso es el 23. ¿Listo? Entonces como existe este factor, entonces ya sabemos que el 2047 no es un número, no es un número primo. No es primo. Primero porque el 23 es factor. Entonces, Merced propuso esta forma para buscar números primos. Pero no todos los números que se escriben de esta forma son números primos. ¿Okay? Existirán algunos, como por ejemplo estos son números primos, pero este no. Entonces ahorita la pregunta es, bueno, ¿quién puede encontrar el número primo más grande de esta forma? Por el momento se han encontrado algunos. Por ejemplo, se sabe esto. Se sabe que este número 2 a la 43.112.609 menos 1 es un número primo. Pero ¿cuántas cifras tiene esto? Pues sabrá Dios. Miles de millones tiene. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiere este tipo de números. Y todavía por este tipo de números hay premios y uno se puede intentar embarcar en la búsqueda de este tipo de números primos. Le tocará armar algoritmos que le permitan encontrar ese tipo de números primos. Pero al menos existe una conjetura acerca de si es posible hallar números primos de esta forma. ¿Okay? Entonces es posible. ¿Okay? Un número primo grandísimo de esta forma. ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces existen otras dos cosas que son objetos matemáticos interesantes, que son el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Pues eso se escribe así. Entonces, ¿cómo calculamos el máximo común divisor? Pues, digamos, sean dos números A y B pertenecientes a los enteros y mayores que 0. ¿Ok? Positivo. Entonces, el mayor número D que divide a y a B, que divide tanto A y B, entonces se conoce como el MCD de A y B. ¿Listo? Entonces ese es. ¿Cómo calcularlo? Entonces es sencillo. Supongamos que, ¿cómo calcularlo? Entonces sabemos que si A se puede escribir, si A no es número primo, entonces A se puede escribir como el producto de números primos, ¿cierto? Supongamos que se escribe así, P sub n, y cada uno de estos con una potencia
A1, A2, A3, así hasta A sub n. B también digamos que se escribe así, P1, digamos que se descompone en números primos también, no necesariamente como P sub m, y digamos que se escribe así hasta de esta manera, B sub 1, B sub 2, B sub 3, así hasta B sub n. Entonces, ¿qué debemos hacer para hallar el MCD? El MCD de A y B se escribe como estas como esa factorización, pero las potencias que van aquí van a ser los mínimos, van a ser, vamos a llamarlo C1, C2, C3, así hasta C sub n, donde C sub i es el mínimo de A sub i y B sub i, o sea, es el mínimo entre estas potencias que hay aquí. ¿Listo? Para cada uno de estos números, si se escribe en términos de una descomposición factorial que tiene los mismos factores primos. Vamos a ver, por ejemplo, busquemos un ejemplo de esto. Digamos el 24 y el 36. 24 y 36. ¿Cuál es el MCD de 24 y 36? El MCD de 24 y 36, ¿cuál es? Sería, entonces tengo que descomponer factorialmente el 24. Entonces esto sería mitad 12, mitad 6, mitad 3, tercera 1. Se escribe como 6 por 3, 8 por 3. 36 se escribe así, mitad 18, mitad 9, tercera 3, tercera 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? El 24 se puede escribir como 2 al cubo por 3. Y el 36 se puede escribir como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces, el MCD de 24 y 36, ¿quién será? Pues entonces se escriben las bases, pues se escriben los números primos, los factores primos, y se escribe el mínimo entre las potencias en las cuales aparece. Por ejemplo, aquí aparece 3 y aquí aparece 2. El mínimo de estos dos números, ¿quién será? El 2. Y aquí, por ejemplo, aquí aparece el 3 solo y aquí aparece el 3 al cuadrado. La potencia aquí se supone que es 1, entonces ¿cuál es el mínimo entre estos dos? Sería el 1. Entonces el MCD de ellos sería 4 por 3, que es 12. Entonces el MCD sería este de aquí. Bastante sencillo, ¿no? Basta con conocer sus descomposiciones factoriales para conocer el MCD. Asimismo, como se conoce el MCD, se puede conocer el MCM. ¿Listo? El MCM. El mínimo común múltiplo. ¿Listo? Mínimo común. Entonces el mínimo común múltiplo se define como el número, el MCD, el MCM de A y B es el número de más pequeño que es múltiplo de A y B. ¿Listo? Eso es, el MCM es eso. ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? Entonces lo calculo de la siguiente manera. Entonces supongamos que A se escribe de esta manera, como el producto de números primos, de 3 así. Pn primos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, así sucesivamente hasta su n. B lo mismo, P1, P2, P3, así, hasta P sub n. Entonces B1, B2, B3, B sub n. Entonces el MCM de A y B sería también descompuesto en sus factores primos, pero aquí digamos sería de sub 1, de sub 2, de sub 3, así sucesivamente, donde estos de sub i son el máximo entre quién, entre a sub 1 y b sub b, entre a sub i y b sub i. Entonces es la potencia máxima entre estos, ¿ok? Entre los pares que nosotros vamos a comparar. Vamos a ver de nuevo con el 24, que se puede escribir como 2 al cubo por 3, y el 36 como 1 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces el MCM de 24 y 36
¿Serían quién? Pues coloco los términos de la descomposición factorial 2 y 3. Y como potencias coloco el máximo. Por ejemplo, aparece 2 al cubo, que aparece 2 al cuadrado, entonces el máximo sería 2 al cubo. Y aquí aparece el 3, y aquí el 3 al cuadrado, entonces el máximo sería 3 al cuadrado. Entonces esto sería lo mismo que 8 por 9, que es 72. Entonces 72 es el MC o el número entero más grande, más pequeño, que es divisible entre 24 y 36. ¿Listo? Entonces esa sería como la forma de construir estos números primos. Muy bien. Y ya, eso sería todo. Entonces, por esta clase veríamos eso y haríamos algunos ejercicios más adelante que se les estarían proponiendo. Ok, muchas gracias.